y vamos a hablar ahora de las situaciones conflictivas que nos encontramos en la intervención domiciliaria. Una por excelencia es cuando llegamos a la casa y nos encontramos una discusión muy fuerte entre familiares, entre un hijo y un padre o incluso discusiones de pareja. La pregunta clave es ¿qué hacer cuando te encuentras esto nada más llegar a la casa? Nosotros hemos visto que son más frecuentes las discusiones en nuestra presencia porque intentan demostrar algo y por lo tanto lo que hemos llegado a concluir es que lo más importante es no posicionarnos, no podemos ser un juez dentro de esa discusión y realmente ellos te obligan muchas veces a posicionarte diciendo mira, ves lo que está diciendo, ves lo que está haciendo, nosotros hemos hablado de que esto no es adecuado, sobre todo cuando están hablando hacia un menor, ¿no? O esto no es normal, o seguro que la profesional, seguro que la psicóloga esto no lo ve de forma adecuada. Es importante saber que si están haciéndolo delante tuya, lo están haciendo muchas veces para posicionarte o para que una de las dos personas se lleve más razón que la otra y es importante estar de una forma neutra y sobre todo observar y no dejarnos llevar por la necesidad de solucionar algo y esto es muy importante en la psicología y es ver que efectivamente podemos a veces sentirnos mal porque estamos ahí para solucionar un problema y el problema se está dando en ese mismo momento, en esa misma situación y tenemos la necesidad de poder solucionarla, pero no tenemos que dejarnos llevar por esto porque muchas veces estamos impidiendo que efectivamente las cosas tengan un curso natural y sobre todo nos estamos impidiendo nosotros mismos a poder observar. Acordaros de esa importante herramienta de evaluación que era la observación. Muchas veces es muy importante observar porque si intervenimos tenemos que tener en cuenta que en estados alterados las personas no entran en razón. La pregunta es hasta cuándo se observa, es decir, no puedes estar permanentemente. Hay veces que hemos estado muchísimo tiempo porque era lo que había que hacer o es lo que pedía en ese momento la situación. Pero entrar en acción es muy importante saber cuándo y cómo, te lo pide muchas veces la situación, pero sobre todo cuando peligra la integridad física de las personas, es decir, cuando están volando objetos y cuando realmente se están tirando objetos el uno al otro, o cuando están poniendo en su riesgo la integridad física. Entonces es importante empezar a intervenir con una separación física, ya no con una serie de pautas que obligan a cambiar de estado o que entren en raciocinio, que quieran de alguna forma solucionar el problema. No, es una separación física, es un control del estímulo. Entonces, ¿cuándo parar? Es cierto que cuando hay una integridad física y luego también, muchas de las veces, cuando podemos poner nosotros un límite claro en el tiempo de sesión, es decir, no debemos olvidar que están discutiendo, están teniendo un conflicto fuerte, pero están en tiempo de sesión porque el profesional ya ha llegado y ahí tus reglas las tienes que marcar y las puedes marcar y muchas veces nosotros en los que nos apoyamos es que les decimos que pueden de alguna forma no respetarse entre ellos, pero lo que no pueden hacer es no respetar al profesional que está en esa casa y cuando se están insultando, cuando se están agrediendo, están faltando al respeto al profesional que está en ese domicilio. Puedes marcar un límite porque es un tiempo de sesión. Estas dos recomendaciones no tienen absolutamente nada que ver con la necesidad de solventar el conflicto, porque muchas veces hay que posponerlo para otro momento. Podemos separar a las dos personas, podemos trabajar de forma individual con uno y con otro y podemos seguir interviniendo cuando están separados y no cuando están en el mismo espacio físico, pero evidentemente hay algo que ha saltado esa discusión, no sabemos si se merece la pena retomarla en ese momento, pero sí que es verdad que merece la pena tenerla en cuenta quizá para próximas sesiones. Una forma muy importante también de terminar estas discusiones. Es importante saber que la necesidad de que haya cambios y el exceso de confianza que se produce por la cercanía del entorno puede llegar también a vivir situaciones donde los pacientes se enfadan con el terapeuta, con el psicoterapeuta y quieran discutir un día cualquiera cuáles son los objetivos de la intervención, qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo y te reciben de forma agresiva, enfadada, porque tienen todo el derecho a no entender qué está pasando con la intervención. La pregunta es
bueno, qué hacemos, ¿no?, cuando están cuestionando nuestra valía. No atender realmente al problema y no darles la suficiente importancia a este aspecto, no darles la suficiente información, bueno, pues sería muy inadecuado y nos llevaría seguramente a una situación de desconfianza máxima. Además, si estamos haciendo una adecuada praxis profesional y estamos seguros de lo que estamos realizando, nunca podemos tener ese sentimiento de que nos están poniendo en cuestión, porque tú sabes realmente qué es lo que estás haciendo y sabes efectivamente qué técnicas y qué intervención estás llevando a cabo, con lo cual no hay nada que esconder. Lo que pasa es que hay que preguntarse si es el momento adecuado atender a esa demanda cuando están en un estado emocional alterado, como puede ser el enfado, porque muchas veces, por mucho que intentes explicar tu valía profesional, es muy probable que ese estado no le deje ver o no sea el momento adecuado para que vean que efectivamente la intervención es dura, pero va por un buen camino. No obstante, tampoco es adecuado dedicar toda la sesión, sí que un poco, pero dedicar toda la sesión a explicar eso cuando te lo están reclamando de forma muy explícita. Pero no hacerlo, insisto, puede crear una cierta desconfianza, como que no quieres compartir con ellos cuáles son las actuaciones profesionales que están llevando a cabo. Una vez más, posponerlo suele ser la recomendación más adecuada, es decir, lo atiendes de forma puntual en el momento, te vas a trabajar con el paciente o con ellos mismos hacia unos parámetros que estabas llevando a cabo con una serie de objetivos y luego les dices que efectivamente pueden dedicar una sesión solo y exclusivamente a eso, pero no es la sesión del día de hoy. Por lo tanto, se recomienda atender a esa necesidad los primeros minutos para que se produzca un desahogo y para que se produzca la necesidad de expresar lo que se siente el paciente, ¿no?, si es adulto o la familia, si es un paciente infanto-juvenil, bueno, pues para que efectivamente luego se concierte una cita solo y exclusivamente para hablar de estos detalles. Bien, una de las cosas que dan lugar a muchos conflictos dentro de la intervención domiciliaria es el sistema de comunicación. Tenemos por un lado los teléfonos. Pocas clínicas pueden disponer del teléfono móvil, sobre todo del psicoterapeuta. Y esto es algo que se está ahora mismo poniendo en valía, que el profesional pueda ser un profesional accesible, un profesional al que tú puedas acudir en un momento determinado a través de tu teléfono móvil. Y aquí una de las cosas fundamentales es que el límite lo tienes que poner tú mismo como profesional. ¿Por qué comentamos esto? Porque en la intervención domiciliaria, en esta nueva forma de hacer y ver la psicología, realmente es una contradicción invadir el territorio de la gente y que ellos no puedan disponer de un teléfono móvil para hacer una llamada en un momento determinado. Entonces, por eso nosotros somos muy partidarios de ser accesibles por esta vía de comunicación y otras como ahora veremos. Pero el problema no es que el paciente o la familia tenga nuestro contacto, el problema real es que si tú no pones un límite de forma adecuada, puede que no se entienda el sistema de comunicación. Es decir, si tú llamas un domingo, no tiene por qué extrañarte que el paciente te llame un domingo. Si coges una llamada o recibes un mensaje de texto y lo contestas a altas horas de la noche, no es no tiene por qué sorprendente que efectivamente el paciente haga lo mismo. Tú eres un modelado también de conductas de reclamo para ese paciente o para esa familia. Si evidentemente coges el teléfono una vez a las 11 de la noche, bueno, la próxima vez puede que si no se lo cojas ellos se puedan sentir molestos. Entonces el límite no se establece porque en un papel ponga cuáles son los horarios de atención, el límite se establece de una forma mucho más natural. También hay que tener en cuenta que en todas las intervenciones puede haber momentos de crisis y hay que saber, lo difícil es saber diferenciar cuando un paciente está llamando simplemente porque requiere algo o cuando es una intervención en crisis. Muchas veces ante una llamada no respondida o en un horario inadecuado o en un día de la semana inadecuada, como puede ser un domingo, sí que una de las soluciones es mandar un mensaje diciendo que le llamarás luego, que si es muy urgente te lo comuniquen por mensaje de texto y que si efectivamente es muy urgente pues puedan hablar unos minutos contigo por teléfono. Esa es una de las cosas que tenemos que saber diferenciar, pero insisto, el límite no se pone de forma física, es muy importante ponerlo de forma natural, es muy importante saber que tus comportamientos sientan precedentes en los comportamientos a la hora de comunicarse de los pacientes. Bueno, otra de las cosas que utilizamos como sistema de comunicación es el correo electrónico y el correo electrónico, muchas veces lo utilizamos
de una forma como sistema de comunicación duradera en el tiempo, es decir, que todo lo que queda registrado por escrito va a permanecer en el tiempo durante esa semana. Por ejemplo, si mandamos un correo después de una sesión y tardamos una semana en ver al paciente. Una vez más, tenemos que evitar, y esta es la recomendación, tenemos que evitar las terapias vía correo electrónico, y puede dar el caso porque ciertas personas utilizan esta herramienta porque muchas veces es más fácil contar las cosas por escrito en el momento en el que a ti te sale contarlas que contarlas cuando el profesional está acudiendo al domicilio. No contestar a un correo electrónico también sienta precedentes y puede que efectivamente, bueno, pues vean que no lo has leído o que no utilizas esa herramienta que dispone o que sienta una comunicación muy fácil, porque no es de forma inmediata como el teléfono, es una comunicación mucho más flexible y menos intrusiva. Entonces, es bueno contestar un sí, lo he recibido, pero hay que evitar hacer terapias vía email. Cuando recibimos este tipo de correos electrónicos donde nos enteramos de grandes conflictos que han sucedido o de confesiones por parte de este terapeuta, es importante saber que se ha recibido, es decir, se refuerza la conducta de poder expresar estas cosas porque la información que tiene ese email es muy importante para la intervención, pero no hay que atenderla en ese momento, hay que llevarla a la consulta, hay que llevarla al momento y al tiempo de sesión. Bueno, una de las cosas que está pasando ahora en esta nueva era son lo que tiene que ver con el WhatsApp, que es un sistema de mensajería instantánea y normalmente es muy utilizado ya no tanto por los padres y las madres, sino por los adolescentes. Bueno, aunque aparentemente pueda parecer que es algo muy intrusivo, hay veces que lo que hace es vincular a un terapeuta y a un paciente en un estado de confianza de comunicación instantánea. Una vez más, el límite lo pone el profesional. No es inadecuado que se establezca vía comunicación WhatsApp determinados mensajes como no puedo hacer la sesión o como puedes venir un poco más tarde. Evidentemente esto no tiene que suplir a que efectivamente bueno, pues se comenten grandes incidentes o grandes confesiones por este sistema de mensajería instantánea que muchas veces da lugar a eso porque estamos acostumbrados a utilizarlo de forma muy recurrente. Estos sistemas de comunicación lo que hacen muchas veces es revelar informaciones que, bueno, pues que se tendrían que hacer en sesión, pero es importante saber que muchas veces no es el momento más adecuado y a veces, bueno, pues sentimos esa necesidad con la inmediatez de las nuevas tecnologías de decirlo. Sea sistema WhatsApp, sea correo electrónico, sea un mensaje de texto o una llamada telefónica, lo importante es discernir si esa información es adecuada y cuando se trata de una confesión en un menor de edad hay que ver si peligra su integridad física y si realmente es adecuado decir o no qué revelación, de qué información se tiene que hacer a los padres. Hay que empoderar a esa persona porque cuando tú no estés, ellos van a tener que seguir tirando de esos espacios de comunicación que tienen con otras personas y lo más importante es que puedan recurrir a los padres. Si los pacientes han recurrido a ti antes que a la persona que tienen más cerca, te está dando un significado de las cosas. Entonces, ¿qué es lo más adecuado? Chivarse, por así decirlo, y decir, bueno, me han contado una confesión, me han comentado algo grande y se lo voy a decir a la otra persona. O lo más adecuado quizás es empoderar para que esa persona sea la que confiese y la que, bueno, establezca una comunicación con la persona que tiene que ser. Por ejemplo, cuando los adolescentes te cuentan que han cometido un acto delictivo o cuando bueno, pues han fumado sustancias tóxicas o bueno, pues van a empezar a ver a gente que no deberían porque lo tienen prohibido, ¿no? Por sus familiares o que les han mentido sobre todo. Eso es muy frecuente cuando los pacientes y los pacientes jóvenes te confiesan a ti que han mentido a sus padres. Bueno, ¿qué es lo que se debería trabajar en este momento? Para nosotros es muy importante trabajar que la información sea dicha por ellos. Si no se consigue, porque no estás estableciendo la sesión en ese mismo momento y estás comunicándote con un sistema de comunicación que no es el acto presencial, pues realmente empoderar a esos jóvenes y empoderar a esas personas que muchas veces son adultos para que digan qué es lo que está ocurriendo a la persona que tienen más cerca es lo más adecuado. A veces no es lo que se consigue y por lo tanto viendo si peligra la integridad física de esa persona, bueno, pues hay que establecer un límite, hay que decirlo porque es nuestra praxis profesional y aunque estemos en perjuicio de establecer una mala comunicación con ese paciente o
o poner en duda a lo mejor el vínculo terapéutico, hay ciertos límites que no se pueden pasar. Pero insisto, los sistemas de comunicación alternativos, de nuevas tecnologías, etcétera, no son el problema. Lo más importante aquí es que la persona sepa poner un límite y que tú sepas poner un límite de la forma más natural posible para que se establezca cómo se debe comunicar uno con el profesional, qué es lo que se debe comunicar con el profesional y de qué manera es lo más adecuado. Y se equivocarán, muchísimas veces se equivocarán, ellos están sufriendo, es su malestar la necesidad que tú tienes que atender y no puedes de alguna forma castigarlos porque reclamen otro tipo de comunicación de otra forma, sino lo que hay que hacer es entenderlo, recogerlo y reconducirlo continuamente. Llega un mensaje tarde, pues se contesta a la mañana siguiente. Llega un correo electrónico con mucha información, se trata en la sesión cuando estemos de forma presencial con ellos. Reconducir sistemas de comunicación, reconducir situaciones conflictivas como la que hemos visto de las discusiones entre familiares o de los enfados con el terapeuta, es muy importante saber que en ese momento determinado puede que no se puedan hacer las cosas, pero sí que se pueden hacer en un momento posterior y no por eso son menos efectivas. Como hemos dicho, en muchas ocasiones nosotros somos una figura de intervención domiciliaria aún no del todo reconocida. Entonces, bueno, los padres muchas veces confunden los objetivos de la intervención y la figura del psicoterapeuta. Las situaciones conflictivas en el ambiente domiciliario en este sentido se dan cuando entras por la puerta intentando, bueno, pues realizar una figura para la cual no has sido contratada. Y es porque los padres te dicen: mañana hay examen de matemáticas, por favor estudia con mi hijo, o puedes ir a buscar a mi hijo al colegio a partir de ahora y te lo traes para casa, puedes cuidar a la niña pequeña mientras yo voy a hacer unos recados y mientras está solucionando la intervención. Es decir, son situaciones conflictivas que dan lugar a que, bueno, pues a que el terapeuta, el psicoterapeuta, se sienta en un momento determinado pues no demasiado a gusto con la figura que se está reconociendo en el entorno domiciliario. Entonces, una vez más, tenemos que reconducir esa situación. Son situaciones conflictivas que dan lugar luego a que efectivamente no tengamos los mismos objetivos comunes de intervención y eso puede dar lugar a que no se entienda de la misma forma nuestra actuación profesional.